y no lo vamos a dar mayor importancia. Mateo capítulo 1, versículo 18, por favor acompáñame con sus ojos mientras leo hasta el 25. Mateo capítulo 1, versículo 18, la Biblia dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho del Señor por el profeta, que dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su esposa, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Oremos antes de seguir. Señor Padre, le agradecemos por tu amor, por tu bondad, por tu compasión, por tu misericordia, por tu poder, por tu santidad, por tu justicia. Y agradecemos que vemos todas esas cualidades y más en el acto que celebramos, el momento cuando Jesús vino a la tierra, nació de una virgen como tú prometiste, y luego vivió para poder morir en nuestro lugar. Gracias por tu palabra, ya que por ella podemos conocer estas realidades. Gracias por tu Espíritu, ya que por medio de él podemos ser transformados. Y pido, Señor, que obres en cada corazón, en cada vida, que nos muestres tu voluntad para nosotros, que los que todavía no han recibido el regalo que tú les ofreces de vida eterna, que hoy lo puedan recibir. Y para los que somos tus hijos, para que los que ya hemos recibido el regalo, para que podamos reconocer el propósito que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Y yo podría volver a leer este pasaje 10 veces y cada vez meditar en otra verdad que es asombrosa en cierto sentido. Piense una vez más en versículo 23, llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. En el principio, en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, existía Adán y Eva, y Dios era con ellos, caminaba con ellos, hablaba con ellos, coexistía con ellos, y luego el pecado entró en Génesis capítulo 3 y Dios ya no estaba con ellos. Dios estaba presente, Dios estaba involucrado, pero la cercanía ya no la tenían. Dios era como el viejo pascuero, alguien quizás un poco lejano. No, está mal entendida de esa forma, porque Dios sí estaba presente, pero el ser humano estaba distante. La Biblia dice en Romanos 3:23, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos distantes de la gloria de Dios. Pero luego Dios habló, apareció a algunas personas, se reveló a algunas personas, y luego en el libro de Éxodo, el libro de Levítico, vemos que Dios envió a que se construyera un arca, se construyera un tabernáculo, un lugar donde Dios podía morar en la tierra y la gente podía decir: allí está Dios. Pero luego vinieron cuántos años de silencio, porque la rebeldía del ser humano era tan drástico, era tan alto, que Dios ya no podía relacionarse de la misma forma que antes. Y Dios dijo: vamos a dejar, ellos quieren vivir sus vidas como quieren vivirla, los dejaré vivir sus vidas como quieren. Y en medio de eso, Dios aparece a un varón, algo joven entendemos, y le cuenta: María va a tener un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Hoy, no es parte de lo que quiero decir, pero lo vamos a decir hoy, tenemos un milagro mayor. Hoy, para el que ha recibido el regalo de vida eterna que Dios ofrece por medio de Jesucristo, no tenemos a Dios con nosotros, como podríamos tener el presidente con nosotros o cualquier otra persona con nosotros. Hoy, para los que somos sus hijos, tenemos a Dios
en nosotros. La esperanza de gloria, la Biblia dice. Tenemos a Dios en nosotros, no porque nosotros lo merecemos, no porque nosotros somos santos, no porque nosotros somos alguien especial, sino porque Dios vino, se hizo ser humano para poder morir en nuestro lugar, para poder hacernos buenos, para poder vivir en nosotros. Todo eso era gratis. Quiero tomar un momento para hablar un poco acerca del propósito de Dios, con un enfoque en la vida de José. Yo sé que hablamos mucho de Jesús en la Navidad, hablamos quizás mucho de María, pero quiero dar un enfoque, como vemos aquí en Mateo capítulo 1, en la vida de José. Y lo primero que observo en la vida de José es que quiso hacer lo correcto. En versículo 18, la Biblia nos relata el contexto que José estaba comprometido, desposado con María. No se habían casado aún, pero en su cultura prácticamente habían firmado el documento de que se iban a casar. No se habían juntado como esposo y esposa, y en este proceso él se entera, la Biblia no nos dice cómo, quizás María se lo contó, de alguna forma se entera, María está embarazada. Ahora, todos los que podemos regresar a ese momento cuando estábamos con intenciones de casarnos con una mujer, y si supiéramos que aunque nosotros no hemos tenido relaciones con ella, ella ahora está embarazada, ¿cuál será nuestra reacción? Nuestra reacción no será nada grato. Nuestra reacción sería una de mucha desconfianza. Nuestra reacción, en fin... Si José se hubiera reaccionado en enojo, nadie le hubiera culpado. Pero el versículo 19 dice que su reacción no era uno de enojo. Dice José, su marido, como era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Intentemos insertarnos por un momento en su cultura, para entender el hecho de que José quiso hacer lo correcto. El punto para nosotros es que el hacer lo correcto generalmente empieza con el deseo de hacer lo correcto. Normalmente no hacemos lo correcto por accidente. Hacemos lo correcto cuando hacemos lo correcto, y no siempre hacemos lo correcto, pero cuando hacemos lo correcto es porque quisimos hacer lo correcto. Es cierto que Dios puede usar a las personas que no quieren hacer lo correcto. Usó a Faraón. Cuando Faraón endureció su corazón y dijo, no dejaré ir al pueblo, Dios dijo, está bien, yo puedo usar la dureza de tu corazón. Usó a Jonás. Cuando Dios dijo, Jonás, vas a predicar a Nínive, y Jonás dijo, no, yo voy a Tarsus mejor. Dios dijo, está bien, vaya a Tarsus a ver cómo sale. Jonás terminó haciendo lo correcto, pero no partió queriendo hacer lo correcto. Y muchos quizás aquí podrían dar un testimonio parecido. Yo no quería vivir para Dios, yo no quería conocer a Dios, y de repente algo chocó en mi vida y Dios me llamó la atención, y gracias a eso pude hacer lo correcto, pude venir a Cristo, pude ser lo que sea. No siempre parte con un deseo de hacer lo correcto, pero en la vida de José es así. Pablo conocía lo que es ser decepcionado por personas quienes no quieren ser usados por Dios. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10 él dice, porque Demas me ha desamparado, y no tan solo a mí sino al ministerio ha desamparado, amando este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica, a Crescente, a Galacia, Tito a Dalmacia. ¿Dónde están mis colaboradores? ¿Dónde están los que dicen, yo quiero hacer lo correcto? Pero Dios, que todo lo sabe, sabía que José quería hacer lo correcto. A veces lo correcto puede ser difícil de determinar. A veces vivimos en un mundo tan confuso que no sabemos cómo identificar lo correcto. Y ahí justamente se encontraba José. En la cultura judía, bajo la ley que Dios entregó por medio de Moisés, una mujer que estaba desposada o comprometida con un varón, y esta mujer se embaraza por medio de otro varón, cometió adulterio, y bajo la ley merece ser apedreada. Así que la primera alternativa que José podría considerar, la voy a llevar al concilio, le voy a denunciar delante de todos que tiene un bebé que no es mío, y todos le van a matar al apedrearla. Eso sería justo, sería lo que la ley demanda. No habría nada malo con reaccionar de esa forma, pero él en su corazón amaba a María, y en su corazón no creo que realmente consideró esa alternativa, pero es la primera que podría haber considerado. Era lo que la ley, estrictamente hablando, demandaba.
La ley también permitía que José anulara el compromiso prematrimonial que habían hecho sin dar explicaciones. Él podía decir, mire ese contrato que firmamos, no sé si literalmente firmaron un contrato, pero la idea del contrato, el arreglo que hicimos, vamos a anularlo, yo voy mi camino, tú vas tu camino. Y si alguien le preguntara por qué, él podía simplemente decir, es que no me cayó bien, es que al final no estoy enamorado con ella. Podía dar cualquier excusa, protegerle a ella, al menos yo no soy el culpable de llevarla para que la maten. Y eso es lo que él encontró como la mejor respuesta. Dice en versículo 19, como era un hombre justo y no quería infamarla, no quería denunciarla públicamente, quiso dejarla secretamente. No podemos culpar a José por estas reacciones, estas ideas. Él pensó en hacer lo correcto a su parecer. Pero debo aclarar que lo correcto no lo debemos definir según lo que yo pienso, debemos definirlo según Dios lo define. En muchos casos, Dios busca usar a personas quienes quieren hacer lo correcto. En nuestra cultura, hablamos de la cultura de ellos, hablemos por un momento de la nuestra. Tal vez no es ilegal encubrir algunas fallas cuando alguien quiere comprar tu auto usado, tu casa usada. Tal vez no es ilegal mentir y decir, está en peque. La frase más común, está en peque, no hay ningún problema. No es ilegal, pero tampoco es lo correcto. Y Dios busca personas quienes harán lo correcto. Padres, madres, gracias por traer sus hijos. Déjame hablar de un tema que veo mucho en la cultura hoy día. Los niños están peleando. ¿Qué queremos como padres? Que dejen de pelear. Así que, ¿qué hacemos en muchos casos? Hijo, deja de pelear por el juguete. Toma, te paso mi celular. Hijo, deja de pelear, tome un dulce. Hijo, deja... Tal vez no es ilegal, quizás la cultura no te va a condenar por eso, pero la Biblia nos manda, instruye al hijo en el camino en que debe tomar. Nos manda a enseñarlo, y si le dices, hijo, deja de pelear, ocupa mi celular, le estamos enseñando, pórtate mal y te voy a premiar. ¿De verdad es lo que queremos enseñar a nuestros hijos? Vuelvo a lo mismo, tal vez no es ilegal, tal vez la gente no te va a criticar por ello, pero Dios dice, hay un camino mejor, hay un camino correcto, elijamos ese camino, y ese camino involucra, vamos a hablar en un momento, involucra sacrificio, involucra un precio que yo tengo que pagar, pero José estaba dispuesto a hacer lo correcto. La lista sigue, podríamos dar muchos ejemplos. Pero el punto es que debemos dejar de decidir cómo vivir nuestras vidas a base de lo que es legal. No debemos tomar nuestras decisiones a base de la opinión popular. Debemos buscar hacer lo que Dios define como lo correcto. Proverbios capítulo 20, versículo 7, la Biblia dice, el justo camina en su integridad. El justo es el que tiene un corazón que quiere hacer lo correcto. Y él por ende camina en su integridad. Cuando vienen otras circunstancias no se desvía para allá ni para acá, porque yo sé que este es el camino que Dios tiene para mí. Así que el justo quiere hacer lo correcto y hace lo correcto, camina en su integridad. Y note el efecto, bienaventurados serán sus hijos después de él. ¿Por qué? Porque los hijos tuvieron padres que dijeron, vamos a hacer lo correcto, que nos cueste lo que nos cueste. Vamos a ir a la iglesia aun cuando no conviene. Vamos a dar primer lugar a Dios, aun cuando hay muchas otras distracciones en la vida. Vamos a hacer lo correcto, porque parte con un corazón que quiere hacer lo correcto. No tan solo eso, sino en la vida de José veo que se sacrificó sin reconocimiento. Note otra vez lo que la Biblia dice en versículo 20, pensando él en esto, considerando su idea, ¿cómo puedo dejar a María secretamente? Pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño diciendo, José, hijo de David, paréntesis, ¿por qué le llama hijo de David? Porque es descendiente del linaje de David. Creo que de hecho eso es el enfoque de Mateo capítulo 1, sí, versículo 1, el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David. Y luego traza la genealogía desde Abraham hasta, versículo 6, Isaí engendró al rey David, y sigue trazando la genealogía hasta llegar a José. El punto aquí es que el ángel habla a José y le recuerda, tú eres el hijo de David. ¿Por qué le recuerda esto?
porque Dios había prometido que Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, vendría por el linaje de David. Oye, José, no estás loco, esto no es un sueño porque comiste demasiado anoche, esto es un ángel hablándote, esto es la verdad, esto siempre ha sido la voluntad de Dios. José, hijo de David, note lo que dice: no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ok, wow, menos mal, mi esposa mi futura esposa no fue infiel. Ok, pero ¿qué tanto tiene que pensar? Todo lo que esto implica, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Piense en el precio que tanto María como José tenían que pagar. Claro, María especialmente duró los 9 meses de embarazo, los dolores de parto. Quizás María cambió más pañales que José, quizás María pagó otro precio que José no pagó, pero seamos honestos, José también pagó un precio. De repente los vecinos, los amigos, los familiares empezaron a hablar: oye, ¿cómo es que nació el bebé después de solo 7, 8 meses de estar casados? Nosotros sabemos lo que ellos nos estaban haciendo. Y no tan solo criticaban a María, criticaban a José. Y cuando quizás llegaron a su tabernáculo, a su sinagoga, cuando llegaron a su lugar de culto, la gente los miraba como los jóvenes que no podían mantenerse puros. Claro, dicen que es Jesús, pero es una historia, esa historia lo he escuchado antes. Mamá, no tengo idea cómo resultó, lo he escuchado antes. No, nosotros sabemos, y la gente seguramente los criticaba. Y José tenía que pensar en todo esto. No tan solo esto, sino Jesús tenía que comer, tenía que tener ropa. ¿Quién crees que pagó por todo eso? Y todo el rato José sabía: este hijo no es mi ADN. Ahora agradecemos a los padres que crían a hijos que no tienen su ADN. Son padres que imitan el ejemplo de nuestro Señor y Salvador. Son padres que debemos honrar y reconocer por el precio que están dispuestos a pagar. Pero los años han pasado y recordamos a María. Muchos incluso alaban a María. Y José ni se menciona. No saqué la cuenta, pero creo que en raras ocasiones se habla de Jesús en el registro bíblico como el hijo del carpintero. Pero no creo que en ninguna ocasión hijo de José. Y más que decir hijo del carpintero, Jesús es llamado hijo de David o hijo de Dios. José ni se figura en el registro histórico. Sacrificó más que la mayoría de los padres. Sacrificó como cualquier padre, pero sacrificó más que cualquier otro padre, sin recibir ninguna gota de reconocimiento. Pero sabe, la voluntad de Dios para nosotros muchas veces es tal cual. Muchas veces la voluntad de Dios es para que nosotros nos sacrifiquemos sin tener el reconocimiento que quizás deseamos. Hablé de mi corazón, así que voy a ver dónde estamos en mis notas. Un punto aparte, es un tema que da vuelta a los teólogos. ¿José tenía que disciplinar a Jesús? ¿Quién sabe? ¿Tenía que enseñar a Jesús: hijo, come con la boca cerrada? ¿Quién sabe? ¿Jesús lloró como bebé, necesitaba chupete? ¿Quién sabe? Al final sería genial tener esos detalles, pero Dios no nos da esos detalles acerca de Jesús. Sabemos que Jesús no pecó, por ende no desobedeció a sus padres. Piénsalo, como niños a veces pensamos que nuestros padres nos corrigieron injustamente. Ay, me echa la culpa cuando yo no hice nada. Jesús es el único que honestamente podría haberlo dicho, porque Jesús nunca pecó. Cualquier otro niño, cualquier otro hijo, hemos pecado. Ok, no estoy tan anciano, tan viejito que no recuerdo mi infancia. No, yo la mayoría del castigo lo merecía. Jesús no. Jesús era perfecto, es perfecto, vivió sin pecado y tenía que vivir sin pecado para poder ser el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero en todo esto, hablemos de nosotros. Para que Dios nos use, tenemos que estar dispuestos a sacrificar, muchas veces sin reconocimiento. Podríamos hablar de Abraham, su fe y lo que sacrificó cuando dejó su tierra para seguir a Dios, pero Sara hizo los mismos sacrificios. Y hoy honramos a Abraham, hablamos de Abraham, y Sara,
hizo los mismos sacrificios sin recibir el reconocimiento. Hablamos de los apóstoles y lo que sufrieron por la causa del Evangelio. Hablamos de Esteban, quizás el primer mártir del Evangelio, de Cristo. Pero no se mencionan los cientos o incluso miles de otros quienes fueron matados por ser cristianos durante solamente el primer siglo. De ahí hasta hoy se calcula que quizás unos 70 millones de personas han perdido sus vidas simplemente porque decidieron confiar en Cristo. ¿Dónde está su reconocimiento? Sacrificaron el todo y no recibieron ninguna gota de reconocimiento. Este año se calcula que aproximadamente 5,000 cristianos serán martirizados. ¿Dónde está su reconocimiento? Pero muchas veces solamente estamos dispuestos a sacrificarnos si seremos reconocidos. Bueno, yo quizás estoy dispuesto a pagar cualquier precio si al final escriban un libro y me honran después. José dijo, yo pagaré el precio aun si no me honran. Alguien habla con el pastor y dice que quieren servir. El pastor dice que siempre hay más cupos para evangelizar, pero de alguna forma ese que tiene gran deseo de servir siempre está ocupado a la hora de salir a evangelizar. ¿Por qué? No hay reconocimiento en evangelizar. Alguien dice, bueno, yo quiero hacer algo y se presenta una oportunidad, pero no, eso no es lo que quiero, yo quiero algo donde me pueden reconocer. Decimos que queremos servir al Señor, pero cuando eso quiere decir que debemos cambiar pañales en la casa o lavar las losas para demostrar amor a nuestra esposa, seguimos buscando otras oportunidades porque queremos oportunidades que nos traen honra y gloria. Lo mismo podría ser cierto para las esposas. Pueden servir a Dios demostrando respeto a sus esposos, aunque nadie reconozca ese sacrificio. Efesios 5:33, el versículo quizás fundamental para el matrimonio. La Biblia dice, por lo demás, cada uno de vosotros en particular, hablando a los esposos, ame también a su esposa como a sí mismo. En otra parte dice, como Cristo amó la iglesia y entregó a sí mismo por ella, es decir, un amor sacrificial, un amor que no dice, bueno, te amo porque quiero pasar un rato juntos más tarde. No, te amo por el simple hecho de que te amo. Ese es nuestro servicio, aun si nadie nos reconoce, aun si en ese momento no nos devuelven el amor que entregamos. Es nuestro sacrificio en el matrimonio. Y las esposas, reverencie a su marido. Reverenciar significa respetar, honrar. Habla de sometimiento cuando es necesario. Y muchas veces una esposa puede hacer lo mismo, puede respetar, honrar y someter, y el esposo sigue siendo pesado. ¿Qué hacemos? Bueno, decidimos, o seguimos sacrificando sin reconocimiento porque es lo correcto, o vivimos nuestras vidas como nosotros queremos vivirlas. Dios dice, quiero usarte, pero primero tienes que tener el deseo de hacer lo correcto, y tienes que hacer lo correcto aunque te cueste y aunque nadie te lo reconozca. La voluntad de Dios muchas veces requiere un sacrificio. Y bien puede ser que nadie se dé cuenta, lo hemos citado mucho, Romanos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Hablamos con los jóvenes y decimos, terminen sus estudios, por favor, terminen sus estudios, porque yo sé el efecto que podría tener el resto de tu vida si no terminen de estudiar, si no terminan el cuarto medio, o si empiezan a estudiar en la universidad y no terminen. Os ruego, por favor, háganlo, aunque les cueste, aunque no sea grato, háganlo, porque yo conozco el efecto que tendrá por el resto de sus vidas. Pablo, con el mismo tono, con la misma pasión, habla a los cristianos y dice, os ruego, por favor, entreguen sus vidas, sus cuerpos como sacrificio vivo a Dios. Dile a Dios, tú eres el dueño de mi vida, yo haré lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque yo conozco el dolor que van a sufrir de aquí en adelante si no deciden ahora mismo entregar tus vidas como sacrificio vivo y decir, Dios, haré lo que quieras aunque me cueste. Esa es la palabra sacrificio. Y note el versículo 2, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente. Esto requiere un cambio en la forma en que pensemos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. José quizás pensaba, no hay nada agradable en los chismes que andan dando vuelta de yo y María.
No hay nada agradable en los sacrificios que tengo que pagar. Pero nosotros conocemos el resto de la historia. No había nada más bueno, nada más agradable, nada más perfecto que la voluntad de Dios para José, para que Jesús naciera de María y creciera en un hogar con los padres. No había nada más bueno, más agradable, más perfecto que eso. José quizás solo veía el sacrificio, pero Dios veía que su voluntad es buena y es perfecta. Cuando en tu vida ves solamente el sacrificio, si esto es la voluntad de Dios, te prometo que aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, es bueno, es agradable y es perfecto. Amar a tu hermano, perdonar a tu hermano, requiere un sacrificio, pero es bueno, es agradable y es perfecto. Nadie más sabrá, pero es la voluntad de Dios, tal como la voluntad de Dios para José. Y la lista de ejemplos sigue sin fin. Pero ¿cómo podía José pagar el precio y sacrificarse de tan grande forma? Número 3, reconoció el propósito de Dios. Esto lo vemos en versículo 21. Si el ángel hubiera dicho, no temas en recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrada del Espíritu Santo es. Y si la historia termina ahí, José quizás sigue indeciso. Pero el Espíritu Santo le dice algo más, el ángel le dice algo más en versículo 21. Y María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Piensa en José escuchando eso. Mi hijo, Jesús. Y luego, para aclarar, para dejar bien claras las cosas, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. José, tú no salvarás a nadie de tus pecados. Pero tienes un rol que jugar aquí, porque Dios tiene un propósito para tu vida, para que Jesús pueda salvar a su pueblo de sus pecados. En el mismo sentido, nosotros no salvamos a nadie, pero tenemos un rol que jugar para que Jesús pueda salvar a nuestros vecinos de sus pecados. Tenemos que vivir íntegros, vivir vidas que reflejen el amor de Dios. Tenemos que vivir testificando, compartiendo el amor de Dios con otros. Tenemos un rol que jugar. Y aunque nos cueste, podemos sacrificarnos cuando reconocemos que el sacrificio tiene un propósito. Puede que el propósito no sea exaltarme a mí. Puede que el propósito no tenga nada que ver conmigo, que yo soy un pequeño peón en el gran plan de Dios, pero cuando puedes reconocer que Dios tiene propósito, puedes aceptar cualquier precio. Preferimos conocer el propósito antes de pagar el precio, sí. Pero aun cuando no podemos verlo, podemos saber que Dios tiene propósito. Por ejemplo, yo tengo 3 hijas. Tengo 2 hijas con una voluntad muy firme. La tercera anda por ahí, pero una voluntad muy firme. No sé cómo Dios usará esa cualidad en ellas, pero sé que tienen una bestia que dedicó toda su vida, dedicó los últimos 38 años de su vida para llevar el evangelio a una tribu que había matado a su hermano. Que cuando todos los otros misioneros dijeron no lo hagas, ella con su voluntad firme dijo, pero esto es la voluntad de Dios y lo voy a hacer. Así que cuando la voluntad firme de mis hijas me frustra, me da rabia a veces, yo puedo reconocer Dios tiene un propósito incluso en esa voluntad firme y solo puedo imaginar cómo es que Dios lo usará. Puedo pagar el precio reconociendo que Dios tiene un propósito, aun si yo no veo el propósito. Tengo un hijo que es muy bruto, que le encanta votar a las demás personas, que le encanta... No sé cómo Dios lo usará, pero sé que Dios lo hizo así y Dios no se equivoca. Dios tiene un propósito en lo que hace. No puedo ver el propósito, desconozco el propósito, pero sé que hay propósito y por ende puedo pagar el precio que tengo que pagar al navegar su brutalidad en momentos. Y cuando José entendía el sacrificio que tendría que pagar, no tenía que imaginar el propósito de Dios, porque el ángel le dijo, llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Entienda por favor que Jesús no vino a la tierra para demostrar su grandeza,
No vino para demostrar que es Dios encarnado. No vino a la tierra para darnos un ejemplo que seguir, un camino que trazar. Todo eso lo hizo también, sí, pero no era su motivo principal. Su motivo principal, el motivo por el cual Él vino, era para salvar a su pueblo de sus pecados. En Lucas 19:10 Él mismo dice, el Hijo del Hombre, yo mismo, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su propósito era salvar a su pueblo de sus pecados. Al decir su pueblo, creo que se refiere a Israel, pero sin excluir el resto del mundo. El ángel hablaba a José, un judío de los judíos. Él vino también para salvar a los judíos de sus pecados. Y no se olvide que para salvar al mundo de sus pecados tenía que morir. ¡Qué gran sacrificio! Y ¡qué gran propósito! La única forma de pagar por nuestros pecados, la única forma de anular, borrar, perdonar nuestros pecados es con la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es necesariamente, absolutamente, indisputablemente, la paga del pecado es muerte. Tú y yo hemos pecado y alguien tiene que morir. Todos vamos a morir físicamente. Ese efecto del pecado no se borra. Pero morir espiritualmente es estar eternamente separado de Dios. Y cuando terminamos esta vida, o vamos al cielo o vamos al infierno. Pero si tenemos que morir, tenemos que estar eternamente separados de Dios. ¿Y qué alternativa nos queda? El infierno. Y por ende Dios, en su amor, en su bondad, en su compasión, miró a la humanidad y dijo, no quiero que vayan al infierno. De hecho, la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por ende dijo, ¿cómo pagaré el precio? ¿Cómo podré morir? Y la respuesta, al tomar la forma de un ser humano. Porque Dios es eterno, Dios no puede morir. Pero Jesús el hombre puede morir. Y por ende Jesús se tomó la forma de un ser humano para que su humanidad pudiese ser crucificado, para que ahí pudiera tomar la paga que tú y yo merecemos. Y el resto del versículo dice, mas el don de Dios, el regalo que Dios nos ofrece, es vida eterna. Totalmente lo contrario de la muerte. ¿Por qué? Porque ahora, una vez que yo recibo este regalo, yo tengo una relación con Dios, yo tengo vida eterna, y esa relación es eterna. Ya no estoy en peligro del infierno, estoy salvado de mis pecados, la Biblia dice, y mi hogar es y siempre será el cielo. ¿Por qué? No porque lo merecí, sino porque Dios se tomó la forma de un ser humano y murió en mi lugar. Yo no hice nada para merecerlo. Lo único que uno hace para recibir un regalo, gracias. Se recibe y se agradece. Juan 1:12 la Biblia dice, Juan 1:11 la Biblia dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Jesús vino primeramente a los suyos, a los judíos, y no le recibieron. Mas, versículo 12, a todos los que le recibieron, los que dijeron gracias. ¿Cómo lo hicieron? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que dijeron, lo acepto. Yo sé que es verdad. Yo sé que es para mí. Y es para ti. Es para todos. Es para todo aquel que cree. Si no fuera porque Jesús vino y murió por nuestros pecados, tú y yo tendríamos que morir por nuestros pecados. El infierno sería nuestro destino, no habría alternativa. Pero como Jesús murió, ahora tú y yo podemos ser salvados, podemos ser rescatados de la muerte eterna que merecemos y podemos tener vida eterna. Jesús nació para morir, para que los muertos, los condenados, tú y yo, pudiésemos nacer espiritualmente para vivir eternamente. Nació para morir, para que nosotros pudiésemos nacer y vivir. En la Navidad tenemos la ilustración perfecta de Juan 3:16. Porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que con la ayuda de Dios yo puedo honestamente decir que yo amo a cada persona aquí esta mañana. Pero no daré mi Hijo para salvar a ninguno de ustedes. Porque mi amor tiene límites. Dios nos miró
La Biblia dice en Romanos 5:8, Romanos 5:7, voy a buscarlo, no está en la pantalla, pero no estamos apurados, ¿cierto? Romanos 5:7, la Biblia dice: porque apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Quizás por ahí encontrarías a alguien que se ofrece a morir por una buena persona. Difícil, pero quizás por ahí lo encuentras. Pero el versículo 8 dice: mas Dios encarece su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo personas malas, rebeldes, enemigos de Dios, la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, lleno de gente rebelde, tonta, pecadora, desobedientes a Dios. De tal manera Dios nos amó como quiera, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Al creer en Él, el destino ya no es el infierno. Tengo vida eterna y mi destino es el cielo. En la Navidad tenemos esa ilustración del amor de Dios. Y yo creo que José podía reconocer todo esto cuando el ángel le habló. Podía reconocer el propósito de Dios y por ende pudo sacrificarse sin reconocimiento. Pero lo más importante de la vida de José, en versículos 24 y 25, es que José obedeció. José no lo tuvo que pensar. No dijo: bueno, dame un mes para meditarlo. Si iba a actuar, tenía que actuar pronto, antes de que los vecinos se dieran cuenta de que María ya estaba embarazada. No había tiempo. Y él, la Biblia dice, versículo 24, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su esposa. La Biblia no aclara, no da los detalles, pero a mí me da la impresión que dentro de una semana ya estaban casados. Ya estaban viviendo juntos como esposo, como esposa, al menos a los ojos de todos, porque la Biblia sigue diciendo en el versículo 25, pero no la conoció, eso significa como esposos, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó a su nombre Jesús. José se despertó y dijo: ok, Dios, si esto es tu voluntad, esto haré. Pero el sacrificio comenzó ese mismo día. Se casó con María y ¿qué es lo que quiere cada varón el día que se casen? Quiere disfrutar de todos los beneficios del matrimonio, pero José no podía, porque María iba a dar a luz a un hijo. Su nombre sería llamado Jesús y la Biblia siempre había prometido nacería de una virgen. Si ellos se hubiesen juntado como esposos antes de que naciera Jesús, anula toda esa profecía, esa promesa. José tenía que seguir sacrificándose, tenía que servir como esposo, sin quizás recibir algunos de los beneficios de ser esposo, si lo puedo decir de esa forma delicada. Esperó quizás un año para finalmente gozar de eso como esposo. No le hubiera sido pecado tener relaciones con María antes del nacimiento de Jesús. Entiéndase bien, era su esposa. Legalmente, en los ojos de Dios, podía tener relaciones. Pero aunque no hubiera sido pecado, no era la voluntad de Dios para él. Ahora, este mensaje no es para hablar de ningún otro matrimonio. Cuando están casados, Dios dice, adelante, el matrimonio es honroso en todo, la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, si no me equivoco. No hubiera sido pecado, pero no hubiera sido la voluntad de Dios. Entiéndase bien, el cumplir con la voluntad de Dios en tu vida no tan solo se refiere a evitar el pecado. El cumplir la voluntad de Dios en tu vida demanda que obedezcas a Dios en todo. Deberías evitar lo que Dios no quiere para tu vida, aun si no es pecado. Por ejemplo, si yo estoy convencido, y estoy convencido, que no es pecado tomar una copa de una bebida alcohólica de vez en cuando, sobre todo cuando es para un motivo de salud. No me gusta decirlo, porque preferiría decir nadie debería tomar alcohol, punto final. Pero yo no puedo decir algo que la Biblia no dice. Y la Biblia no lo dice de esa forma, así que yo tampoco lo puedo decir de esa forma. Pero aunque no sería pecado consumir un poquito de vez en cuando, no es la voluntad de Dios para tu vida. La Biblia claramente habla de los peligros del alcohol. Y aunque no sería pecado, Dios dice, no lo hagas.
Tal como para José no hubiera sido pecado tener relaciones con María antes de que naciera Jesús, pero Dios dijo, no lo hagas. Puede que no sea pecado usar ropa que destaca o revela ciertas partes de tu cuerpo, pero tampoco es la voluntad de Dios para un cristiano. Y la lista de ejemplos sigue sin fin. Puede que no sea pecado. No me juzgues si no estoy pecando. Pero si no es lo que Dios quiere para tu vida, puede que no sea pecado. Y la lista sigue, así que no voy a dejar que el Espíritu Santo hable a los corazones y que busquemos obedecer a Dios en todo. Acuérdate siempre que la voluntad de Dios para tu vida comienza con el deseo de hacer lo correcto. El que dice, no me juzgues, no es pecado, al final no tiene el deseo de hacer lo correcto. Tiene el deseo de acercarse a la maldad lo máximo, sin quizás cruzar la raya del pecado. Mientras que el que quiere hacer lo bueno dice, Dios, yo quiero andar en tu camino y sé que tu camino ni se acerca al camino del pecado. Comienza con el deseo de hacer lo correcto. Si no quieres hacer lo correcto, si no quieres cumplir con la voluntad de Dios, tienes un problema en tu corazón. Muchas veces requiere un sacrificio, a veces sin conocer el motivo, a veces sin recibir reconocimiento. Pero puedes entender que la voluntad de Dios para tu vida siempre tiene un propósito. Y siempre, siempre, siempre demanda obediencia. Esto comienza con obediencia al Evangelio. Jesús vino para morir, para poder salvar a su pueblo de sus pecados. Y el ser salvo nace con un deseo de ser salvo. Y ese deseo de ser salvo viene cuando yo reconozco que yo soy un pecador, porque la Biblia dice que todos hemos pecado, que yo soy tan gran pecador que yo merezco el infierno, porque muchos luchan con esa idea. Bueno, sí he pecado, pero no soy tan malo. Dios nos mira y dice, todos condenados, nadie lo ha hecho bien, todos nos hemos desviado, todos hemos hecho lo nuestro y no hemos hecho lo correcto, merecemos el infierno. Cuando puedes reconocer eso, naturalmente vas a tener el deseo de salir de eso. Vas a tener el deseo de hacer lo correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto? Honestamente es no hacer nada, pero creer en Jesús. A veces creemos, bueno, sí estoy mal, así que ahora sí voy a hacer lo correcto. Voy a ir a la iglesia, voy a amar a mi esposa, voy a respetar a mi esposo, voy a leer mi Biblia, voy a esforzarme, voy a trabajar y quizás al final de mi vida Dios podrá decir, qué bueno has sido, entra al cielo. Dios nunca dice eso a nadie. Dios dice, confiaste en Jesús, entra al cielo. Confiar, creer, significa reconocer que yo no puedo hacer nada. Yo no tengo que hacer nada. Yo puedo confiar en Él. Y cuando confías en Él, todo cambia. ¿Por qué? Porque empieza con un deseo de hacer lo correcto. Requiere un sacrificio, sí. Al final, para creer en Jesús, tienes que sacrificar tu orgullo. Tienes que reconocer que yo no puedo. Pero tiene un propósito. Porque Dios quiere cambiar tu vida. Y demanda obediencia. Demanda sometimiento, demanda que digas, Dios, mi vida es tuya. Amén. Si usted hoy no sabe si iría al cielo cuando muera, tengo tiempo después del culto para hablar. De hecho, mientras cantamos podemos hablar. Después hay un quequecito para compartir, hay tiempo para hablar. Si usted dice no hay mucha gente, podemos subir al segundo piso. O dime, pastor, más tarde puedes venir a la casa, hablamos. Claro que sí. Quiero poder tomar el tiempo para explicar cómo es que puedes saber si tienes esta vida eterna o no la tienes. Porque lo que te puedo decir es que Jesús murió por ti. Amén. Y Dios quiere salvarte. Pero no hará de creer. Tú tienes que creer. Tú tienes que responder. Y si eres hijo de Dios, Dios también tiene propósito para tu vida. Muchas veces requiere sacrificio, muchas veces no trae reconocimiento, pero tiene propósito. Y nace con un corazón que dice, Dios, quiero hacer tu voluntad. Así que quizás ya sabes lo que Dios quiere que hagas y tienes que simplemente hacerlo. Tienes que despertarte de tu sueño. Y no esperes un sueño, estoy hablando de despertarte de tu distracción en hacer otras cosas y tienes que hacer lo correcto como José. O quizás aún no sabes lo que Dios quiere, pero puedes decir, Dios, quiero hacer tu voluntad. Amén. Y Dios te lo mostrará. Oremos. Señor Padre, gracias por tu amor.
tu bondad y tu compasión. Gracias por Jesucristo, quien murió para tomar nuestro lugar en la cruz. Gracias, Señor, que aceptas a pecadores como yo, a personas inútiles como yo. Nos aceptas tal como somos, pero no nos dejas tal como somos, porque nos cambias, nos transformas y nos ayudas a vivir para tu honra y gloria. Te ruego, Señor, para los que están aquí esta mañana, algunos quizás por primera vez, obren sus vidas si no han confiado en ti, que puedan confiar en ti. Y para los que somos tus hijos, Señor, ayúdanos a vivir obedientes a tu voluntad, a tu propósito para nuestras vidas. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar con un himno, pero como digo, si puedo contestar alguna duda, no espere.